Muy buenos días, querida familia, muy buenos días. Estamos muy contentos de estar con ustedes este domingo, poder juntos seguir estudiando las escrituras. Ya sabemos que ya estamos, que se nos queman las habas por ya vernos, estar otra vez todos reunidos, ya estar disfrutando de este lugar que estamos preparando para reunirnos como iglesia. Nada más que ahorita es una época complicada, ¿no? Es una época donde tristemente esta ola que vino de COVID vino muy fuerte. Hay mucha gente que está enferma de COVID, por la cual vamos a estar orando y hemos estado orando. Y les pido nada más paciencia. Seguimos trabajando en ese hermoso lugar que Dios nos ha prestado para que podamos reunirnos como iglesia. Mi querido Toño, el arquitecto, anda trabajando durísimo en eso. Y primero Dios, ya pronto podremos estar reunidos para juntos estar alabando, juntos estar cantando, juntos estar estudiando las escrituras. El lugar va a quedar hermoso, van a ver. Y pues les agradecemos a todos los que han estado apoyando y a los que apoyan con sus diezmos y ofrendas para que podamos apurarnos también y poder solventar todos los gastos que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, me acompañan a orar. Es muy importante que como iglesia no solo estemos escudriñando las escrituras, estudiando las escrituras para conocer verdaderamente a Dios, no a través de lo que la gente diga, sino a través de lo que las escrituras nos enseñan. Y por otro lado, es muy importante orar unos por otros. Así es que por favor, acompáñenos a orar. ¿Podemos orar, amor? Gracias, Señor, te damos porque tú nos das aliento de vida, tú nos permites llegar hasta este día, Señor, reconociendo que tú tienes un propósito maravilloso porque tú nos has creado para cada uno de nosotros, Dios. Te agradecemos porque sabemos que estás atento a nuestra vida, a nuestras necesidades, a las peticiones también que venimos delante de ti, Señor, y te agradecemos porque podemos venir el día de hoy confiados por medio del sacrificio de tu amado Hijo Cristo Jesús, que nos permite tener entrada ante ti, poderte pedir y clamar y encontrar paz, resguardo, confianza, seguridad y fortaleza en ti, Señor. Señor, te agradecemos porque podemos estar reunidos, te agradecemos porque sabemos que tú vas trabajando día a día con cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y vas limpiando de adentro hacia afuera. Señor, yo te pido que así sea, que nos limpies, que nos sigas transformando de mente, Señor, para que podamos ser luz y testigos de lo que tú haces en nuestra vida. Padre, háblanos a través de tu escritura y síguenos enseñando cada día más de ti para que podamos ser agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, en el mismo nombre te pedimos también, Señor, por mi querido Pachito, Señor, para que lo sigas fortaleciendo, Señor. Cuida a mi amigo, Señor, y te pido por esa petición de su corazón, que está su hermana, Señor, que este infarto de su cerebro, Señor, que le paralizó la mitad del cuerpo, Señor. Yo te pido que hagas un milagro de sanidad ahí, Señor, para que ella pueda conocerte y descansar en ti, Señor. Te pido, Señor, por la hermana de Pachito, Señor. Sánala, Señor, levántala. También te pido, Señor, por Carlos, por Claudia, por sus hijas, por toda esta bella familia, Señor, que tienen COVID. Te pido, Señor, que nos permitas seguirles sirviendo y que ellos puedan estar pronto, Señor, bien, que puedan sentirte, Señor, en estos momentos donde toda la familia está infectada, Señor. Yo te pido por todos nosotros, Señor, guárdanos, Señor, en esta ola triste, Señor, de tanto COVID por todos lados, Señor. Guarda a nuestras familias, Señor, fortalécenos y ayúdanos a servir a los que están débiles. Ayúdanos a servir a los que están enfermos, Señor. Y te doy gracias, Dios, porque siempre todo tiene un propósito en ti, Señor. Prepara nuestros corazones para la predicación de tu palabra. Y gracias, Dios, por cuidar de cada uno de nosotros. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Pues querida familia, vamos a prepararnos para el estudio de esta mañana.
Muy bien, pues vamos al estudio de la palabra. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Es un evangelio maravilloso. Quiero saludar también a los que nos están escribiendo ahorita. Verónica Mendoza, un abrazo. Héctor Contreras, un abrazo. Mi querida mamá, te mando muchos besos, mami. Qué bueno que estás conectada. Te amo, te amo, te amo. Y me da mucho gusto. Pues bueno, vamos al estudio de la palabra. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 9, este capítulo maravilloso, y le titulé Sí lo sé. Y dices, ¿qué título tan raro? Sí, la verdad sí, pero está muy padre el poder presumir de nuestro Dios. Vamos a empezar, y como les he comentado, es muy importante siempre que uno estudia las escrituras, estudiarlas desde el contexto, no solo el versículo, porque es muy fácil agarrar un solo versículo y dar un, ¿cómo se llama? Aquí, denme un segundito porque la cachorrita ya anda muy inquieta. Pero, como les digo, siempre agarrar un solo versículo y ya de ahí hacer toda una doctrina, o todo de un solo versículo agarrar y decir, es que esta es la enseñanza, y de ahí inclusive hay mucha gente que puede sustentar su salvación o su vida eterna en un versículo. Y es lo más triste y lo más peligroso que alguien puede hacer. Recordemos que la Biblia es un rompecabezas gigante. Y cada versículo de la Biblia tiene sentido y explicación en toda la Biblia. Entonces, cuando tú estudias la Biblia, toda la Biblia respalda a la Biblia. Todos los versículos respaldan a todos los versículos. Y denme un segundito, vamos a unos pequeños comerciales para aquí atender a esta cachorrita que está inquieta. En el último análisis, cuando corremos las cortinas de lo superficial y vamos al fondo de la cuestión, en todas las problemáticas humanas encontramos que absolutamente todas responden a un problema de paternidad. La mayoría de las personas no pueden reconocer esto y se quedan solo con las consecuencias o manifestaciones de esa carencia paterna, o de esa paternidad distorsionada, o de esa paternidad ausente, o de esa paternidad destructiva. Eso hace que la gente viva con un vacío en sus corazones que les impide tener una vida plena. La paternidad de Dios es lo que nos sana, lo que nos afirma, lo que nos da sentido perfecto de aprobación, lo que nos equilibra. Soy el pastor Carlos Mraida y quiero ofrecerme para guiarte a experimentar una restauración de tu paternidad y que puedas alcanzar plenitud en tu vida. Esto sanará tu pasado y te impartirá la seguridad de ese futuro maravilloso que papá tiene para ti. Este video, como muchos más, están en Right Now Media, y para los que no tienen Right Now Media, les recuerdo que como iglesia estamos pagando nosotros una membresía para que toda la gente de la iglesia, si tú te sientes parte de la iglesia o formas parte de la iglesia, puedes pedirnos los datos para que te puedas inscribir y estar dentro de este maravilloso Right Now Media, que tiene mucho material que puedes estudiar. Bueno, continuamos con nuestro estudio. Cuando estudiamos las escrituras, es importante estudiarlas dentro del contexto de toda la Biblia. La Biblia explica a la Biblia. Entonces, por eso vamos a arrancar después de que vino las vacaciones y que tuvimos estudios del nacimiento de Jesucristo, de la Navidad, luego del Año Nuevo, etcétera. Tal vez se perdió un poco la historia de la película, ¿no? Es como cuando estás viendo una serie y pasa mucho tiempo y la retomas. Dices, ¿en qué me quedé? Vamos a retomar una peinada desde el versículo 1 y vamos a continuar en el versículo 12 de este maravilloso estudio, precisamente del Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Y vamos a ver desde el inicio. Dice,
Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Algo que tenemos que entender es precisamente esto. Número uno, Dios nunca está ajeno a la necesidad de todos nosotros. Jesucristo nunca estuvo ajeno a la necesidad de la gente. Siempre ha estado al pendiente de nuestras necesidades. Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y esto es algo también que tenemos que entender, tenemos que ver, precisamente, porque muchas veces ¿cómo se llama? Muchas veces, perdón, ando un poco, oigo las, sí. Muchas veces, querida familia, siempre se le echa la culpa a alguien o se trata de buscar una culpa en base a un problema. Tenemos que separar lo que son las consecuencias de nuestro pecado, eso es una cosa, pero otra cosa muy diferente es precisamente cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, enfermedades, a veces accidentes, situaciones complicadas en nuestra vida, que a veces la gente voltea y dice: es que ¿quién pecó? ¿No? Este es un castigo de Dios. Y no es así. No es que sea un castigo de Dios y no es que Dios lo haya mandado. Muchas veces, como les digo, es precisamente consecuencia de nuestro pecado, de nuestra rebeldía. Si Dios dice vete por la derecha y tú te vas por la izquierda, pues es obvio que vas a tener consecuencias negativas a tu vida. Y no es que Dios te las haya mandado, es que tú te las buscaste a través de tu rebeldía a Dios. Llámese de mil maneras, en las finanzas, en las relaciones interpersonales, en tu relación con Dios, en tu trabajo. O sea, Dios literalmente lo que hace es nos da mandamientos para nuestro beneficio. Entonces, una cosa quiero dejar claro, es precisamente cuando tenemos consecuencias de nuestro pecado, eso es otra cosa, pero aquí no. Muchas veces vivimos cosas difíciles, muchas veces vivimos cosas como enfermedades, como accidentes, como situaciones que nos mueve absolutamente todo. Y ahí es cuando alguien podrá decir: ¿quién pecó, no? Para que ellos estén viviendo todo esto. Es que Dios los está castigando, porque seguramente algo hicieron, por eso Dios permitió esto, y no es así. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Nuestro hijo en la condición de autismo, mucha gente podrá decir: no, pues es que algo han de haber hecho, que Dios los castigó. Y no es un castigo, para nada es un castigo. Y como lo vamos a ver también aquí, lo que Jesucristo da la respuesta a muchas necesidades a veces, ¿no? que uno puede tener. Y vemos aquí precisamente que la naturaleza del hombre es así como que echarle la culpa a alguien o encontrar culpables. Y hay personas, como ya lo vimos cuando estudiamos estos versículos, que lo llevan esto a un grado de maldiciones generacionales. Y es que trae una maldición generacional y ahora resulta que hasta hay lugares o iglesias inclusive cristianas que andan promoviendo ese tipo de, hasta casi como limpias, de que no, es que son maldiciones generacionales y tienes que venir para que te hagamos una liberación y todo. Dices, pues entonces, ¿qué la sangre de Cristo no vale? Entonces, ¿qué la sangre de Cristo derramada en la cruz? Y precisamente cuando uno le entrega su vida a Cristo, no dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, que en Cristo Jesús Dios ha hecho todas las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Se rompen todas las cadenas, pero hay todavía gente que por ignorancia llega a decir ese tipo de cosas, pero vemos claramente cómo las escrituras contestan. El mismo Dios contesta esto en Ezequiel capítulo 18 versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, Dios claramente está aclarando que no existe ese tipo de rollos, que Dios precisamente, aún en su Hijo Jesucristo, todo es nuevo, y en su Hijo Jesucristo se rompen todas las cadenas del pasado y somos nuevas criaturas, somos una nueva creación en Él. Así es que
lo deja claro. ¿Quién pecó, él o sus padres? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Aquí lo voy a separar en dos. El versículo 3, Jesucristo está diciendo: no es precisamente esto que están viviendo, no es porque haya pecado este o sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y muchas veces nuestros problemas o nuestras necesidades son esa ventana, ese escaparate que Dios usa para manifestar su gloria, para manifestar su poder en medio de nuestras circunstancias. Muchas veces Dios no cambia la circunstancia y a veces le pedimos a Dios que cambie nuestra circunstancia, pero no es lo que Dios va a hacer. Dios no va a cambiar a veces nuestra circunstancia difícil. Sin embargo, en medio de la circunstancia difícil, Él se va a glorificar. Ejemplos bíblicos, por ejemplo, nos encontramos, los primeros que se me vienen, por ejemplo, son Daniel, ¿no? Dios no libró a Daniel del foso de los leones. ¿Pudo haberlo librado? Sí, pero no. Quería Dios que en medio de los leones, Dios se glorificara. Y eso fue lo que pasó. Daniel cayó en el foso de los leones. Y sin embargo, Dios se glorificó ahí. Los amigos de Daniel no los libró del horno de fuego por no adorar la estatua y no inclinarse ante las estatuas. Como no se quisieron inclinar como buenos hijos de Dios, no se inclinaron ante la estatua de Nabucodonosor, entonces precisamente fueron echados al horno de fuego. Y Dios no los libró del horno de fuego. Sin embargo, en medio del horno de fuego, Dios se glorificó. José, el hijo de Jacob, Dios no le evitó ser vendido como esclavo. Dios no evitó después acabar en la cárcel. Dios no evitó eso. ¿Pudo haberlo evitado? Sí. Tal vez pudo haber orado: sácame de la cárcel, Señor, sí. Pero no lo hizo Dios hasta en el momento preciso. Dios nunca se tarda. Dios nunca se tarda. Y precisamente en el momento preciso fue cuando Dios lo sacó con un propósito a Jacob, a José, el hijo de Jacob. Pero no le evitó estar en la cárcel, no le evitó ser vendido como esclavo. Pero en medio de todo eso Dios se glorificó, y dice Génesis que el Señor estaba con él en la cárcel. ¿Cómo es eso? Señor, tienes el poder, sácalo. Pero Dios no le evitó eso. Muchas veces Dios no va a evitar los problemas en nuestras vidas. Dios no le dijo al pueblo de Israel: ahí está la tierra prometida, vayan y voy a matar yo a todos los que están ahí, los gigantes y todo, y ustedes lleguen y tomen posesión de la tierra prometida así. No, Dios les dijo: vayan y peleen, vayan y declárenles la guerra, y ese lugar va a ser de ustedes. ¿Y qué fue lo que hicieron? De los 12 que Moisés envió, solo 2 creyeron en lo que Dios decía, y 10 dijeron: no, está muy difícil, no, están muy grandes, no, son pueblos mucho más grandes y poderosos que nosotros. ¿Cómo Dios nos saca de Egipto para matarnos en el desierto? ¿Y cómo nos pide que vayamos a pelear con pueblos más grandes y poderosos? Exacto. Y Dios no les evitó las guerras. Dios no les evitó las batallas que tenían que enfrentar. No se las evitó. Sin embargo, en medio de las batallas, Dios se glorificó. Pero para que eso sucediera, también ellos tuvieron que obedecerle. ¿Se acuerdan? Dios le daba indicaciones a Josué, y Josué seguía las indicaciones, y Dios les daba la victoria en batalla tras batalla. Y precisamente cuando no obedecieron a Dios, Dios los abandonó y perdieron la batalla. Y después vino Josué diciendo: Señor, ¿qué pasó? Perdimos la batalla y tú dijiste que íbamos a ganar. Exacto. Y ya Dios le contesta: sí, pero ¿sabes qué? Me desobedecieron. Entre el pueblo hubo personas que desobedecieron y guardaron cosas que yo les prohibí, y Esta historia está en Génesis, no, está en Josué. Está maravillosa. Entonces realmente Dios no nos evita los problemas,
Pero en medio de los problemas Dios se puede glorificar. En medio del COVID Dios se puede glorificar. En medio de una crisis familiar Dios se puede glorificar. En medio de una crisis económica Dios se puede glorificar. En medio de una enfermedad Dios se puede glorificar. Aquí lo más importante es que tú estés caminando con Dios, conozcas a Dios y sepas que tú le perteneces a Dios y no que tú vives a tu manera, sino que tú obedeces a Dios. Y aquí es esta la primera parte del versículo 3. El versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. ¿Sabes qué? Tenemos un tiempo para servir a Dios, tenemos un tiempo para honrar a Dios, tenemos un tiempo para entregarle nuestras vidas a Dios, tenemos un tiempo para que nuestras vidas valgan la pena para Él. Tenemos un tiempo y se va a acabar, porque el día que uno muera ya no hay más que hacer, ya no puedes invertir en lo eterno. Tenemos solo esta vida que Dios nos está prestando para invertir en lo eterno, porque ya una vez que uno muere, ya no puedes invertir en lo eterno, ya no puedes hacer. Dios nos da un pequeño lapso de tiempo aquí en la tierra que va a afectar directamente toda la eternidad. Y muchas veces uno puede vivir para sí mismo. Vivo para mí, mis proyectos, mis planes, mi vida, mi deleite, mi gozo, mi felicidad. Y te olvidas de aquel que te creó. Y te olvidas que tu vida Dios te la está prestando con un propósito en la eternidad. El mismo Jesucristo precisamente narra esto de una manera muy clara en Lucas capítulo 16. Si tú crees en Jesucristo, fíjate lo que el mismo Jesucristo narra en Lucas 16, 19. Dice: había un hombre rico. El que está hablando es Jesucristo. Y Él nos explica y nos narra esta parte. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o lugar de los muertos, el Hades o el Seol es el mismo lugar. Hades es en griego, Seol es en hebreo. Y lo que significa Hades o lo que significa Seol es el lugar de los muertos. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En este pasaje que Jesucristo nos describe, puedes aprender muchas cosas. Esa pregunta que muchos me han hecho: ¿nos vamos a reconocer después de muertos? Una vez que muere este cuerpo, mi alma, que tenga otro cuerpo, ¿va a reconocer a la gente? Según Jesucristo, en este hecho sí nos vamos a reconocer. El rico reconoció a Lázaro y reconoció a Abraham. Y le dijo el rico, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Sí hay un lugar de tormento, según lo que narra el mismo Jesucristo. Estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males.
pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y este pasaje está muy fuerte y puedes aprender muchas cosas. Te repito, el que está hablando es Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, sabes que lo que está describiendo Jesucristo de este lugar es real. Vemos que sí se puede reconocer después de muertos. Vemos que hay un lugar de tormento eterno. Pero también vemos esto. Esta frase que Jesucristo narra del rico diciendo: por favor envía a Lázaro para que les avise a mis hermanos y no vengan a este lugar de tormento. La pregunta es: ¿cuánta gente el día de hoy, de los que ya han muerto, quisiera regresar para avisarte a ti? Cambia de vida, porque estoy en un lugar de tormento, porque desperdicié mi vida, porque no quise tomar en cuenta a Dios. Lo tomé como algo de domingos, o algo de sábados, o algo de un estudio bíblico y ya, porque no le di importancia a lo verdadero. Ahora, ¿qué nos dirían muchos de los que ya partieron? ¿Qué nos dirían de cómo están nuestras vidas, de cómo estamos literalmente nosotros viviendo nuestras vidas en base a nuestras prioridades que tenemos? ¿Qué nos dirían aquellos? Y aquí está desesperado el rico diciendo: avísales por favor, Padre, que no vengan a este lugar de tormento, que cambien su forma de vivir, que cambien su forma de hablar, que cambien su forma, sus amistades, sus programas de televisión, su forma de administrar el dinero, su forma de administrar su agenda, su forma de tratar a su esposa, su forma de tratar a su esposo, su forma de relacionarse con el Hijo de Dios, su forma o sea, ¿qué dirían los que están ahorita? ¿Qué dirían? ¿Qué nos gritaría la gente que ya no está? Muchas veces yo veo que hay gente que admira, por ejemplo, a artistas famosos, ¿no? Pero echas un ojo y dices: ¿qué puedes admirar de él? Bueno, la música, ok. Lo que hizo en la música, bueno, pues un John Lennon, ¿no? Bueno, pues sí, pues es famoso. Pero una persona completamente apartada de Dios. Y la gente puede admirar, pero tú no sabes dónde está el día de hoy John Lennon. Jimi Hendrix, maestro en la guitarra, y hizo una escuela, ¿no? Y no me refiero que haya hecho una escuela física, sino en la técnica y en la manera de interpretar. Y pues sí, muy chido. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasó de él? ¿Dónde está el día de hoy? ¿Y qué diría? Y así podemos hablar de empresarios, de políticos. Me tocó ir a una boda, me invitaron a cantar en una boda de unas personas en la Ciudad de México hace mucho tiempo, una boda cristiana, y me pidieron que yo cantara una canción. Y fui, y entre los invitados estaba un expresidente de México. Y este expresidente de México lo vi completamente ya acabado, en silla de ruedas, muy desgastado físicamente. Había una enfermera al lado que constantemente le estaba limpiando la boca. Y la gloria del hombre es pasajera. La pregunta es: ¿dónde estará la eternidad? Por eso cuando hablamos de leyes, de políticos, de política, de
de cosas que quieren implantar, ¿no? Como la ideología de género, como bla, 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 tantas leyes que luego se gozan en decir que lograron algunas cosas que van en contra de Dios. Me da tristeza, porque solo están cavando más hondo de donde van a pasar su eternidad. No se trata del hoy y ahora. Tú podrás aprobar leyes el día de hoy, pero el día que mueras, tú podrás hacer negocios el día de hoy, pero el día que mueras, tú podrás vivir para ti mismo y disfrutar de la vida para ti mismo y buscar ser feliz tú. Y el día que mueras, porque todos vamos a presentarnos delante de Dios, creyentes y no creyentes. Los creyentes, por supuesto, no va a ser para salvación o condenación. Obvio, solo va a ser para salvación, porque hemos creído que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, como las Escrituras lo enseñan. Pero vamos a pasar al tribunal de Cristo. Y los no creyentes, que desperdiciaron su vida y que vivieron para sí mismos. Porque tengo 5 hermanos, dice el versículo 28, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: no, padre, pues, ni les interesa abrir la Biblia. No, padre, pues, ¿cómo crees? Ya sé que tienen la Biblia, ya sé que tienen, no sé, la congregación, estudios bíblicos, ya sé que hay muchas maneras, pero ¿sabes qué? Pues no, ni les interesa. No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y déjame decirte algo: Jesucristo se levantó de entre los muertos. ¿Cómo ha cambiado eso tu forma de vivir? Ya se levantó uno entre los muertos. Y como bien dijo Abraham, ni así muchos creerán, ni así muchos se arrepentirán, ni así muchos cambiarán su forma de vivir, ni así muchos cambiarán sus prioridades, ni así. Y literalmente es lo que tú y yo vivimos el día de hoy. Y continuamos en Juan capítulo 9, dice el versículo 5: entre tanto que estoy en el mundo, porque estamos aquí temporalmente, luz soy del mundo, dice Jesucristo. Pero también Jesucristo dice en Mateo capítulo 5 que tú y yo somos la luz, que tú y yo somos la sal de esta tierra, y si la sal pierde el sabor, solo sirve para ser pisoteada. Y tristemente el testimonio de muchos cristianos está pisoteado. ¿Por qué? Porque no son luz, porque no son sal. Querida familia y amigos, que nuestra vida, que nuestros matrimonios, que nuestros hijos, que nuestro hogar sea luz para otros hogares. Que nuestros jóvenes sean luz para otros jóvenes. Que nuestros matrimonios sean luz para otros matrimonios. Hemos sido llamados a ser luz y a reflejar quién es lo más importante en nuestras vidas. Porque estamos de paso en esta tierra, amigos, familia preciosa, estamos de paso. Somos peregrinos. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con lodo los ojos del ciego y dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí hay un mensaje que ya lo estudiamos también y que es muy importante. Número 1, ¿quieres el milagro de Dios? Obedece a Dios. ¿Cómo pretendes literalmente que Dios haga su preciosa obra en tu vida cuando tú te sales del redil? Cuando tú te apartas, cuando Dios te dice: ve por la derecha y vas por la izquierda. ¿Cómo puedes? ¿Por qué? Porque los milagros de Dios van ligados a la obediencia. Literalmente, ¿sabes qué? Cuando tú quieres un cambio en tu matrimonio, cuando tú quieres un milagro en tu matrimonio, obedécele a Dios.
porque Dios dice cómo debes de llevar tu matrimonio. ¿Quieres un milagro en tus hijos? Obedece como padre lo que tú debes de inculcarle y enseñarle a tus hijos. Dios está dispuesto. Pero algo que tenemos que entender, el milagro va ligado a la obediencia. Y te voy a decir algo, la obediencia va ligada a la fe. Tú nunca vas a obedecer algo en lo que no crees. Tú obedeces en base a lo que crees. Si yo creo que hoy el meteorológico, se dice así, dice que va a llover, pues me llevo paraguas. Pero si no le creo al meteorológico, no, siempre se equivoca y es mentira, etcétera, pues me voy a ir en bermudas. Pero si tú le crees, pues ¿sabes qué? Si tú le crees, si le tienes fe al meteorológico, pues te llevas tu paraguas. Te lleva a una obediencia. La obediencia va ligado a la fe. Ahora, el que dice creer en Dios se nota en la obediencia a Dios. ¿Cómo puede ser, querida familia, que alguien diga que cree en Dios cuando no le obedece a Dios? ¿Cómo puede ser que alguien diga, es que yo creo en Dios, es bellísimo, es lindísimo y todo, pero vivo a mi manera? No le crees a Dios, no lo conoces. Yo conozco a Dios y todo, pero vivo a mi manera. No le crees, no le conoces. Porque cuando conoces a Dios y le crees a Dios, vives a su manera y buscas su guianza. Y te pones bajo su autoridad y buscas que Él dirija tus pasos. Y los pasos que Dios nos manda muchas veces son contrarios a lo que tú y yo creemos o pensamos o sentimos. Muchas veces Dios me ha cambiado la jugada. Que yo estoy en una situación y yo determino algo y Dios me dice no, ve y pide perdón. Pero ¿por qué voy a pedir perdón si él fue el que me ofendió o ella fue la que me ofendió? ¿O por qué yo voy a hacer si yo no le hice nada? Ve y pide perdón. ¿Pero por qué? Le pido explicaciones a Dios, cosa que es lo más tonto que uno puede hacer. Pero cuando obedeces a Dios, entonces ves la mano de Dios en la situación, en la circunstancia. Lo mejor que uno puede hacer, a pesar de nuestro razonamiento, entendimiento, es confiar. Dios no nos ha llamado a entenderlo todo. Dios nos ha llamado a confiar en Él. Y cuando confías y le crees, le obedeces. No existe aquel que dice que cree en Dios, pero le desobedece y vive a su propia manera. No nos engañemos. No crees en Dios. Porque si crees que el creador del universo, el que creó a todos los seres humanos, el todopoderoso, te manda algo, brother, ni chistas, ni cuestionas. Dices, sí, Señor. Un terremoto. Viene un terremoto a nuestra ciudad y todo nos mueve y de repente llega Protección Civil y ¿sabes qué? Ya vimos la estructura, sálganse. No dices, no, pues cómo no, pues ya sentí el trancazo, ya llegó los especialistas y vieron las grietas y todo, dijeron, yo me salgo, yo ni cuestiono ni yo obedezco. Pero ¿qué pasa cuando el creador del universo habla? Cuando el creador del universo nos deja hasta por escrito su voluntad, sus mandamientos, no sus consejos, sus mandamientos. Y los leo y digo, no, esto ya no aplica el día de hoy. No, esto lo manipulan. No, esto, no creo. No le conoces. Pero cuando le conoces, te pones bajo su autoridad, bajo su guianza. Y vemos algo, hay una canción que quiero leerles. Y esta canción es una canción que es poderosa, en verdad. Dicen que es de Marcos Vidal, pero no, la verdad Marcos Vidal se la pirateó al Espíritu Santo. Esta canción es del Espíritu Santo y esta canción se llama Buscadme y viviréis. Y se las quiero leer porque en verdad ayer que la estaba escuchando, pues yo estaba chille. Porque es verdad, muchas veces los hombres nos quejamos, pero ve esta letra.
Voy a leer la canción. Dice: cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde queda el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos. Cómo nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están las mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto, aún repito, como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. ¡Qué canción! ¡Qué canción! ¡Qué letra! Y muchas veces decimos: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Y es la verdad, esta respuesta de Dios, pues ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están esos hombres que decidieron romper lazos con el mundo con tal de agradar a Dios? ¿Dónde están aquellos hombres que se entregaron, dispuestos a morir, a ser perseguidos, a ser rechazados, pero nunca negar al Señor? Si amáramos más sus caminos que nuestros propios caminos, si amáramos más sus planes que nuestros propios planes, Dios abriría las ventanas de los cielos. ¿Sabes? Esta letra está para analizarla una y otra vez. Yo te invito a que la escuches. No la puedo yo transmitir aquí por cuestiones de derechos de autor, nos la cortarían, pero tú la puedes buscar en YouTube. Buscadme y viviréis. Y luego dice Juan capítulo 9, continuamos el versículo 7, y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloí, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, es decir, obedeció, le creyó a Jesucristo y recibió esa preciosa sanidad.
Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy, yo soy. ¿Sabes qué? Nunca te avergüences de dar testimonio de aquel que dio todo por nosotros. Nunca te avergüences de decir quién es tu Señor. Nunca te avergüences de decir quién es tu Salvador. Nunca te avergüences de decir a quién le pertenece tu vida, toda tu vida. Yo soy, decía el cieguito. Y qué bueno que vean lo que yo era. Qué bueno que vean este cambio, que yo era ciego, mendigaba, y así muchas veces tú y yo también. Andábamos mendigando aceptación, andábamos mendigando amor, andábamos mendigando atención, porque estábamos ciegos, porque no veíamos que en Cristo Jesús somos amados, en Cristo Jesús somos aceptados, en Cristo Jesús somos valorados. ¿Quieres saber cuánto vales para Dios? Mira la cruz. Eso es lo que vales para Dios. ¿Quieres saber cuánto te ama Dios? Mira la cruz. A ese grado te ama Dios. En la cruz vemos el valor que tenemos para Dios. En la cruz vemos la identidad que tenemos. Romanos capítulo 8, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es para todos. Juan capítulo 9, versículo 10. ¿Y cómo te fueron abiertos los ojos? ¡Qué pregunta tan maravillosa! ¿Cómo? ¿Cómo es que tú tienes ese matrimonio? ¿Cómo es que veo paz en tu vida? ¿Cómo es que veo que tienes paz en medio de los problemas, en medio de la tormenta? ¿Cómo es? Y todo aquel que demande de ti o de mí una respuesta a la fe que tenemos que estar preparados para presentar esa defensa, para presentar esa respuesta. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La pregunta es: ¿hay esperanza en tu corazón? ¿Hay esperanza en tu vida ante el problema, ante la circunstancia, ante la crisis, ante la enfermedad, ante lo que sea que estés viviendo? ¿Tienes esperanza? Y esa esperanza la gente la ve. ¿Que en dónde está puesta tu esperanza? En ti mismo, en tus contactos, en tus recursos, en tus habilidades, en tus amistades, o en aquel que creó los cielos y la tierra. ¿Dónde está puesta tu esperanza? Salmo 119, versículo 46. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. No importa delante de quién, yo hablaré de ti, Señor. No importa sea delante de reyes, presidentes, gobernadores, empresarios, sea de quien sea. Nunca me avergonzaré de ti, Señor. El Salmo 103. ¿Sabes por qué? Porque Él es quien perdona nuestras iniquidades. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Él es el que me corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezco como el águila. El Señor Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él es mi respuesta. Él es mi paz. Él es mi fortaleza. Él es. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, como dice el Salmo 86, a partir del versículo 5. Dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador,
y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. El día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Amigos, querida familia, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra esperanza, Él es el que nos enseña, Él es el que sana nuestras dolencias, Él es el que perdona nuestros pecados, Él es grande en misericordia, Él es el que escucha nuestras oraciones. Capítulo 9 de Juan, versículo 11. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó mis ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Sí, fue Jesús el que me sanó. Y eso tú y yo lo podemos decir, eso tú y yo lo podemos presumir. Fue Jesús el que cambió nuestras vidas. Fue Jesús el que abrió nuestros ojos en nuestra ceguera que teníamos. Fue Jesús el que sanó nuestras dolencias. Fue Jesús el que tocó nuestras vidas y las transformó. Es Jesús el que fortalece y sana nuestros matrimonios. Es Jesús el que nos enseña a ser padres para nuestros hijos. Es Jesús el que nos enseña a ser hijos para nuestro Padre. Es Jesús el que nos enseña que somos de paso aquí en la tierra, que todo lo que hagamos aquí tiene que tener una repercusión en la eternidad para su gloria. Es Jesús el que nos enseña que somos peregrinos en este mundo y que no pertenecemos a este mundo. Es Jesús el que nos enseña que somos perdonados en Él y que tenemos vida eterna porque Él entregó su vida por nosotros hasta la muerte en esa cruz. Es Jesús el que cambia completamente nuestras vidas, el que nos da una nueva naturaleza. Es Jesús el que nos hace nuevas criaturas y donde las cosas viejas han pasado, he aquí en Él todas son hechas nuevas. Ese es Jesús el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestras vidas. Es Jesús, el Hijo de Dios. Y así como el cieguito, tal vez no conozco mucho de teología, pero sí conozco de aquel que me sanó. Y te puedo decir, es Jesús el que me sanó. Y entonces, versículo 12, le dijeron: ¿dónde está Él? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo necesito. Y el día de hoy hay mucha gente, muchos matrimonios en crisis, muchas familias en crisis, muchas vidas en crisis. Por la pandemia, con ansiedad, con depresión, tomando pastillas para esto, pastillas para el otro, de terapia en terapia, buscando respuesta, cuando en Cristo Jesús tenemos todas las respuestas, tenemos plenitud de vida, tenemos propósito en nuestras vidas y tenemos vida eterna y perdón de pecados. Todo aquel que te pregunte, presume a tu Dios. Y date cuenta que hay mucha gente que necesita a Cristo. Ciertamente hay muchos que quieren rechazar a Jesucristo porque quieren continuar en su pecado. La verdad, quieren seguir en la fiesta, quieren seguir deleitándose en el lodo. Pero hay mucha gente que está arrepentida de sus pecados, está hastiada de su lodo y quieren una nueva vida, quieren esperanza. Compárteles. Tú compárteles del amor de Dios.
Comparte este mensaje. Es triste ver que puede uno compartir en sus redes sociales lo que comiste, a dónde fuiste, con quién estuviste, pero no compartes los mensajes que traen vida. Comparte estos mensajes. Tú compárteles de Cristo. Comparte de Cristo. Entonces le dijeron, ¿dónde está Él? Y Él dijo, no lo sé. Pero algo que tú y yo sí podemos saber. Tú y yo sí sabemos. El cieguito no sabía dónde se había ido Jesús. Tú y yo sí sabemos. Yo sí lo sé. Y tú también lo sabes. ¿Sabes qué? Él murió, pero resucitó al tercer día. Su tumba está vacía. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Lo estás esperando? El Señor está a la diestra del Padre. Nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, pero de nuevo vendrá con autoridad y con poder y con gloria. Apocalipsis capítulo 19 habla claramente de la segunda venida de Jesucristo. ¿Sabes qué? Él va a venir de nuevo. ¿Estás listo? Y querida familia, sí sabemos dónde está Él. No está lejos de ti, no está lejos de mí. Romanos 10, versículo 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Querida familia, está más cerca de lo que tú piensas. Está más cerca de lo que tú piensas el Señor. Tú puedes esta mañana entregarle tu vida. Él está ahí. Él está escuchándote. Él conoce tus luchas, conoce tus debilidades, conoce tus miedos, conoce tu falta de fe. Lo conoce todo de ti. Y esta mañana tú puedes entregarle tu vida. Esta mañana entrégale todo a Él. Y que tu vida valga la pena para Él. ¿Le has fallado? ¿Tus prioridades? ¿El lugar que Dios ocupa en tus planes? ¿En tu vida? ¿Sabes? Pídele perdón. Y decide empezar el año bien. Agarrándote de Él. Fortaleciéndote en Él. ¿Oramos? Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y dile, Señor Jesús, perdóname. Me han importado más mis planes que los tuyos. He vivido para mí mismo, para mí misma. Ayúdame a conocerte. Perdona mis pecados, Señor. Ayúdame a vivir para ti. Atesorar en lo eterno, Señor. Y que mi vida valga la pena para ti, Señor. Esta mañana te entrego mi vida, Señor. Y todo lo que soy, lo pongo a tus pies. Señor, úsame para tu gloria. Que ame tus caminos más que mis caminos. Que ame tus planes más que mis planes. Que mi vida sea una alabanza para ti, Señor. Y que todas las áreas de mi vida le griten a la gente quién es el que reina en mi vida.
esta mañana te entrego mi vida, Señor. Y gracias por haberme sanado, por haberme perdonado y por haberme dado una nueva vida en ti. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Querida familia, ha sido un placer para mí estar con ustedes. Por favor, cuídense mucho. Recuerdo que la situación ahorita está complicada por cuestión del COVID, como lo están viendo. Cada vez hay más casos y más casos y más casos. Sigamos orando precisamente por todos los que están padeciendo ahorita por el COVID. Sigamos sirviéndonos unos a otros. Sigamos meditando en la palabra. Y les mando un fuerte, fuerte abrazo. Ya, primero Dios, en febrero, si la pandemia nos lo permite y si Dios lo quiere así y ya tenemos listo el lugar, primero Dios, en febrero ya podríamos estarnos reuniendo en la nueva iglesia. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos. Gracias a cada uno de ustedes, los que nos han escrito. Voy a ver todos sus mensajes y les mando un abrazo de oso. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Y primero Dios, nos vemos el martes para nuestro estudio de Proverbios. Que Dios me los bendiga, querida familia. Les mandamos un fuerte abrazo.